Ingenieros, buen día. Habla Mauricio Abella, programación básica. Bueno, creo que ya debieron ver el video anterior en esta ruta. Si no lo han visto, por favor, véanlo para que entiendan un poco más lo que es el concepto básico de la computación o el concepto básico de lo que es un sistema. Bien, entonces vamos a entrar un poco más de lleno a lo que es la programación básica. ¿Dónde es que nosotros vamos a hacer programación? Pues uno puede hacer programación en todos los sistemas de información, pero para nuestro caso la materia escoge que tengamos lo que es Java, un lenguaje de programación. Pero ¿cómo hacemos para llegar allá? A un lenguaje de programación. Para llegar a hacer, a trabajar en un lenguaje de programación es importante saber dónde y cómo es que vamos a trabajar en una máquina llamada computador. Pues bien, nosotros tenemos una máquina, digamos, el computador de su casa, ¿cierto? El computador de su casa, pues sencillamente es una estructura física que tiene pantalla, tiene teclado, tiene dispositivos de ingreso y de salida de información y por ende de procesamiento de información. Para que estas máquinas puedan funcionar, estos llamados computadores deben tener un sistema operativo. Y volvemos a lo del video anterior. Cualquier sistema debe tener un sistema que lo opera. Cualquier sistema mecánico, electromecánico, digital, como se llame, debe tener un sistema que lo opera. En nuestro caso, y en la mayoría de las máquinas que todos nosotros tenemos un sistema operativo Windows. Entonces tenemos versionamientos de Windows 7, Windows 10, Windows 8, Windows. Lo que interesa saber es que ese Windows maneja o es el sistema que opera a la máquina. Aquí nosotros en la parte más baja, ¿cierto? Tenemos lo que es la máquina. Aquí tenemos la máquina. Para que esta máquina funcione, ¿cierto? Para que se vean las pantallas, se visualice en la pantalla las gráficas, las letras, etcétera, ¿cierto? Para que funcione el teclado, para que funcionen los dispositivos, pues este sistema operativo es el que va a la máquina mediante unos microchips y cosas por el estilo que tiene allá grabado y viene y evalúa todos los dispositivos físicos, todo lo físico que tiene esa máquina. Entonces algún computador podrá tener 2 puertos USB, otro podrá tener 8, lo que sea. No importa los puertos que tenga el sistema operativo. Cuando inicia, cuando se prende el computador, primero que hace el sistema operativo es ir a mirar todos los elementos físicos que tiene esa máquina para configurarse. Y aquí entonces dice, bueno, esa máquina tiene 2 puertos, tiene una pantalla táctil, tiene un teclado X, bla. ¿Y qué hace? Pues adicionalmente en la parte física del computador pues tiene físicamente una memoria y tiene un disco. Aquí sube a memoria lo que es la cantidad de memoria, ¿cierto? Gigabytes y el tamaño de disco. Ya con base en eso, entonces él viene y utiliza la memoria y sube ciertos elementos. Pongamos aquí la memoria, ¿cierto? Bueno, pongámosla más grande para explicarles ahorita algo más. En la memoria empieza a trabajar. Listo. Entonces hay una parte de la memoria donde carga este sistema operativo, ¿cierto? Recuerden que generalmente el sistema operativo está grabado en el disco físicamente. Cuando se ejecuta, pues él crea en memoria
una parte del sistema operativo. Es decir, lo sube ahí. Pongámoslo aquí, este colorcito. ¿Cierto? Bueno, escogí el mismo. Qué bien. Sistema operativo. Cargado en memoria. ¿Cierto? Este sistema operativo está grabado en el disco, ¿cierto? Y se sube a memoria con todas estas características. Pero adicionalmente deja dispuesto un espacio de memoria, ¿cierto? En este caso, digamos que tenía como memoria 8 GB. Entonces, digamos que este espacio amarillo representa 8 GB menos lo que consume el sistema operativo, y pongámosle 7 GB. Me quedan de espacio libre. Como ustedes ya, esto es la memoria, como ustedes ya instalaron su programa Java y NetBeans, ¿cierto? Mediante los tutoriales que se encuentran en la internet, entonces ustedes cogen y el sistema operativo, mediante la pantalla le dicen ejecute este programa, ¿cierto? El que es NetBeans. Cuando se ejecuta, el sistema operativo dice se ejecutó un programa, ¿cierto? Y le voy a hacer una asignación de memoria para que pueda trabajar ese programa, ¿cierto? Entonces aquí cogió y asignó memoria para que pueda ejecutarse ese programa, que en este caso se llama NetBeans. ¿De acuerdo? NetBeans. Y es este el programa. Se ejecutó y entonces subió a memoria, se presentó todas estas características, pero él está aquí, en esta parte de memoria. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos un programa, como lo hicimos en mi primer programa, creo que fue este. Bueno, después vemos realmente vemos, por ejemplo, este fue mi primer programa. Aquí recuerden que este archivo se graba físicamente en algún sitio, que en este caso nosotros podemos dejar aquí el apuntador del mouse sobre la pestaña y me va a decir aquí en el Tooltips que emerge, si volviera a emerger, aquí donde es que se encuentra ubicado ese programa. Ese archivo, pues va y se ubica en el disco duro, en una ruta, pero NetBeans lo que hace es que en este momento, cuando yo le doy a ejecutar este programa, ¿sí? Fíjense que aquí le doy play y me dice, tiene que generar mi primer programa. Él está haciendo una compilación. Aquí está ajustando todo lo que es NetBeans y este programa para compilarlo y ejecutarlo. Y aquí sale mi primer programa. ¿Qué hizo entonces? Aquí cuando se ejecutó el programa, él reserva un espacio, le dice NetBeans, le dice al sistema operativo, el sistema operativo viene aquí a memoria, le dice reserve un espacio, pero como NetBeans ya le asignó el sistema operativo un espacio de memoria, viene y digamos aquí ejecuta el programa. Entonces queda mi primer programa. Aquí lo ejecuto, ¿cierto? En un espacio asignado, un espacio de memoria asignado a NetBeans. ¿De acuerdo? Y después de que se ejecuta, pues él que dice, vaya señor sistema operativo, dígame si tiene una pantalla y muéstrelo por pantalla. Así de sencillo. Este señor es el ejecutor, pero por debajo de NetBeans hay otra parte muy importante, ¿cierto? Y esa parte muy importante es que el motor de Java. El motor de Java es el que se encarga de traducir todo esto que vemos aquí en letras, ¿cierto? Todo esto
es el que se encarga de pasarlo. ¿Lo pasa qué? A un lenguaje de máquina. Claro, la máquina, recuerden, ojo, esto es muy importante, este computador no entiende esto. Para él es totalmente diferente al lenguaje que él entiende. Él lo único que entiende es lenguaje de máquina, es decir, hay un programa que se llama NetBeans y Java, el motor de Java, que migran esto al lenguaje de máquina, unos y ceros, que es lo que entienden estos aparatos. Entonces el lenguaje de máquina lo baja y lo pone en unos y ceros. Bien, en unos y ceros. Y esa es la forma con que el sistema operativo interpreta y ejecuta un programa. Pero esto que yo estoy visualizando, les recuerdo, es migrado a ese lenguaje de máquina. Bien, entendiéndose eso, nosotros realmente nos vamos a centrar en hacer estos programas, y que el compilador, cuando le dé play, pues que Java se encargue de hacer esa compilación. No nos vamos a preocupar de qué, de entender realmente cómo es por ahora. En los próximos semestres sí, entender cómo es que se genera esto. Pero a grosso modo, así es que funciona un computador, y a grosso modo, así es que funciona un lenguaje de programación. Este es mi lenguaje en el cual yo programo, y existe el motor de Java, que es un compilador, ojo, compilador, y migra ese programa que yo lo entiendo, sé las instrucciones y lo migra al lenguaje de máquina. ¿De acuerdo? Pues bien, adicionalmente a esto, estos lenguajes de programación tienen básicamente, y estoy hablando así, básicamente es tiene dos elementos de proceso de información, de los cuales no nos vamos a salir de ahí, que son todo lo relacionado con letras y todo lo relacionado con números. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo utilicé una instrucción para que me imprimiera este texto, y le estoy diciendo al computador, ¿cierto?, que me imprima lo que está entre las comillas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo le doy play, aquí no me aparecen las comillas de entrada ni de salida, cosa que aquí sí le estoy diciendo. Le estoy diciendo que para esta instrucción, ¿cierto?, se abre con paréntesis, se cierra con paréntesis, y que existe un texto el cual yo quiero imprimir por pantalla, que debe estar inmerso en un par de comillas dobles. Eso significa que esta función tiene que tener una sintaxis propia de cómo es que yo tengo que escribir para que me funcione. Si yo le quito esta comilla doble, automáticamente el compilador me dice, hey, tengo un error. Y si le voy a ejecutar, pues él me dice, no lo entiendo, y me genera un error. Bien, volvamos acá. Listo, se corrige el error y vuelvo a ejecutar, y ya funciona mi programa correctamente. Bien, recuerden, mi nombre es Mauricio Abella. Si les gusta el video, denle like, por favor. Buen día.